Esta mañana, una mañana hermosa sobre nuestra ciudad, aquí en Libertador San Martín. Y sí, estamos en tu programa de cada sábado por la mañana, Estudiando al Aire. Mi nombre es Omar Maite, no estoy solo, me acompaña un gran amigo que siempre está dispuesto a darnos una mano. Pero antes de presentarlo, quiero presentarte los medios por los cuales podemos estar comunicados y seguramente si nos estás escuchando o viendo ya lo sabés, pero para que puedas compartirlo, te los recuerdo. En Facebook nuestra página es Radio Nuevo Tiempo Libertador, allí podés escucharnos y también podés vernos. También a través de la página de la Iglesia Adventista del Séptimo Día del Parque, allí en la parte de videos también nos podés estar siguiendo. En nuestro perfil de Facebook, NT Nuevo, que es Nuevo Tiempo, NT Libertador, cuenta oficial, y allí podemos estar comunicados también. En Twitter, recordad que son muy pocas las palabritas que podemos usar, pero en Twitter podés encontrarnos como @NTLibertador también. Te invitamos desde nuestro programa para que puedas asistir a alguna de las iglesias. Si el tiempo está lindo, si estás en condiciones, acércate a alguna de nuestras iglesias en el lugar donde te encuentres. Si no sabes cómo llegar, te doy la posibilidad de que puedas encontrar una. Hay una página que se llama encuentreunaiglesia.com y allí podrás acceder poniendo tu lugar de origen o permitiendo que la página busque tu lugar de origen y te dará la iglesia más cercana a tu domicilio. Y si no, también podés buscar a través de iglesias.adventistas.org, iglesias.adventistas.org, y podrás encontrar la iglesia más cercana a tu domicilio. Acércate, decile que vas de parte de Nuevo Tiempo y ellos estarán deseosos de recibirte y de acompañarte en este día del Señor. También podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp. Si estás en el exterior es más 549 343 456 8530. Te lo repito, si estás en el exterior tenés que ponerle más 549. Y desde nuestro país es 343-456-8530 y podemos estar comunicados. Lo mismo que a través de nuestra aplicación para Android, donde podrás descargar el link de nuestra radio, es Nuevo Tiempo Libertador Radio. Esa aplicación está libre, disponible, para que puedas escucharnos desde cualquier parte y si no también a través de Radio Garden como Libertador, Nuevo Tiempo Libertador. Allí podrás escucharnos a través de esa radio en forma internacional. Nuestro equipo de hoy está compuesto por Denise Maite en los controles técnicos y puesta al aire en la radio, y a Kevin Riffel y Ulises Jerometa en la parte de redes sociales y televisión. Así que gracias, equipo, por compartir con nosotros estos momentos y poder transmitir a nuestros amigos el estudio que tenemos hoy. Y seguimos viendo este libro de Romanos, esta carta que Pablo les escribe ahora a los romanos. Y estamos viendo la salvación solamente por fe, que es el tema central en este libro de Romanos. Y hoy vamos a ver la fe de Abraham. ¿Qué tiene que ver Romanos, Pablo, con el Antiguo Testamento, con la fe? Y para eso está nuestro amigo de hoy, el pastor Luis Treyer. Bienvenido, Luis, es un gusto tenerte con nosotros en esta mañana una vez más. Muchas gracias, es una alegría poder estar aquí para compartir la salvación para todos, como dice el título de nuestra lección de este trimestre. La salvación para todos por fe. Para todos por fe. Y qué maravilloso que tenemos un hermoso sábado hoy, un hermoso día luminoso, radiante. Una temperatura agradable, 19, 20 grados, hermoso.
Y también agradecemos al Señor por las verdades que ha dejado, que ha destacado a través del tiempo y de los siglos, para que nosotros las estudiemos, para que nosotros nos alimentemos espiritualmente y para que podamos confiar en un Dios capacitado para salvar. Qué hermoso es pensar en eso. Bien, amigos, el desafío está planteado. Durante esta semana hemos conmemorado los 500 años de la Reforma Protestante. 500 años desde que Martín Lutero clavó las 95 tesis allí en la puerta de la entrada a la gran catedral de Gutenberg. Así que vamos a ir analizando con Luis en próximos minutos qué pasó desde aquel entonces, por qué hoy tenemos que ver el Antiguo Testamento para entender cuál es la salvación que debemos aceptar, cómo y por qué. Así que después de esta pausa musical. Señoras y señores, quiero toda su atención. Les presento un ganador. En esta esquina, la verdad y el bien, de ropas blancas está. Es alto como el cielo y pesa más que el sol. Su alcance es sin límites, su edad es eterna. Es más alto que lo alto y más grande que el sol. Su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles, nos libertará. Es por siempre indiscutible, invencible, campeón de amor. Hogar de joya y vino a esta arena, alzó su brazo vencedor por ti, por mí. Oh, furiosa la multitud crucificó a mi rey y la gente vio al campeón caer. Pero él es un ganador y mi victoria es él. Se levantó y retuvo así nombre de campeón. Es más alto que lo alto y más grande que el sol. Su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles, nos libertará. Es más alto que lo alto, grande que el sol. Su gloria nadie puede arrebatar. Es poderoso entre los débiles, nos libertará. Es por siempre indiscutible, invencible, campeón. Es siempre indiscutible, invencible, campeón. Es siempre indiscutible, invencible, campeón de
Muy bien, amigos, aquí estamos otra vez, pero antes nuestro casi ya habitual saludo para nuestros amigos. Saludamos aquí localmente a nuestra amiga Chicha Sarto, una gran amiga, ex compañera de trabajo, te quiero mucho, así que un saludo muy grande para vos y todo nuestro cariño en este Día del Señor. Gracias por todos los saludos que mandás y esas cosas bonitas que nos hacés llegar. También saludamos a nuestros amigos de Perú, en Lima, Perú. Allí saludamos a Miguel Vergara, que nos está escuchando, nos está saludando. Así que un saludo muy grande para vos y familia, Miguel. Saludamos también, ahora sí, ya cruzando el continente, el océano. Exactamente, un gran salto, y vamos a saludar a José Fernández. Él vive en Buenos Aires, pero está de paseo y nos está escuchando desde Roma. José, un abrazo enorme, querido amigo. Deseo de corazón que estés disfrutando en estos momentos esa hermosa ciudad de Roma y que lo estés pasando realmente muy bien allí donde estás visitando. Así que sabemos que son las 14:11, 14:12 allí en Roma, así que a disfrutar esta tarde romana paseando por esa ciudad. A Eli Kirichenko saludamos, ella vive en la República Oriental del Uruguay, acá cerca nada más, y a la familia Ontivero que nos saluda desde La Rioja, otra de las provincias que nos sigue habitualmente. Así que familia Ontivero, para ustedes un abrazo muy grande y los deseos de que el Señor los esté bendiciendo en este día. Y ahora sí, con nuestro amigo Luis vamos a ir viendo un poco todo lo que hemos estado estudiando durante esta semana, incluso hasta el gran acontecimiento de estos 500 años desde que Martín Lutero clava esas 95 tesis en la puerta de la catedral. ¿Qué tiene que ver esta historia? ¿Qué tiene que ver el Antiguo Testamento? ¿Qué tiene que ver Pablo? ¿Y qué tiene que ver el libro de Romanos en todo esto? Aquel monje católico, fiel y dedicado a su oficio y riguroso en sus hábitos monacales, tanto que Martín Lutero casi había quebrantado su salud por ser tan estricto en sus hábitos, pero tenía una gran crisis en su corazón. No sentía la paz de Dios, y cuanto más hacía sus obras y sus sacrificios, más lejos de Dios se sentía, hasta que fue a su confesor, y su confesor le dijo: mira, ahí hay una Biblia, ve y léela, allí vas a encontrar la paz que estás buscando en tu corazón. Y sin duda quizás este hombre recorrió las páginas del libro de Job que hace poco estudiamos. Es cierto. Y posiblemente no le dimos la importancia que ahora le podemos dar a esas palabras, ¿no? Algunas inquietudes que presenta el libro de Job. Dice Job 9:2: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre delante de Dios? En el capítulo 25, las preguntas que hace la Biblia para situar al hombre en la dimensión en que se encuentra, perdido. Y dice Job 25: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Somos seres pecaminosos, pecadores. En el Salmo 143, escrito por David, dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Aquí está en el Antiguo Testamento. Y dice Habacuc
que se queja por la injusticia, por el pecado, por la rebelión de su pueblo, por él mismo que estaba en angustia, y Dios le contesta y dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo vivirá. Por su fe vivirá. Este texto lo encontró Martín Lutero y comenzó a desarrollarse en el corazón de él el deseo y la fe que solamente la gracia de Dios puede dar. Es interesante que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, hay una mujer que tuvo una teofanía, María, la madre de Jesús. La madre de Jesús, la madre de nada Jesús, menos, a quien todo el cristianismo reverencia. Y dice lo siguiente acerca de María. El ángel Gabriel le dijo lo siguiente: entonces el ángel dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y luego María dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María, la madre de Jesús, recibió el don de la gracia de Dios en su vida para tener el mayor don que Dios dio al mundo, su Hijo Jesucristo. Y en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, menciona algo notable la Escritura acerca de Jesús, y dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne, fue hijo de María y fue hijo de Dios, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El modelo... Dos puntos importantísimos. Gracia y verdad. Gracia y verdad. Y en el versículo 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Otra vez, la gracia y la verdad, ¿no? Aquí aparece la ley dada por Moisés. No, dada por Dios a Moisés. Escrito allá, aclarando. Esa salvación que recibe el hombre es por gracia, es por la fe. Y aquel hombre, Martín Lutero, que vivía en una época en la cual la iglesia cristiana había perdido el mensaje central de la palabra de Dios, comenzó a estudiar y a leer la Biblia con una avidez, con una angustia, con una falta de paz, con una falta de perdón, y encontró en la palabra de Dios el bálsamo para su corazón apesadumbrado, que se culpaba a sí mismo y no encontraba la paz de Dios. La encontró al estudiar la palabra y al encontrar que el hombre no se salva por lo que hace, sino que se salva por lo que Cristo hizo, y la verdad por lo que aquel verbo que habitó entre nosotros, que estuvo con nosotros, vino a dar, que se hizo hombre y que murió por nosotros. Ese es el que nos aplica su salvación, sus méritos. Es interesante que los judíos de antaño, que tenían el santuario de Dios, y quisiera repasar un poquito esto en breves palabras, estaba el lugar santísimo, donde estaba la Shequina, donde estaba la presencia misma de Dios, y adentro del arca había tres cosas: el maná que Dios había alimentado al pueblo, la vara de Moisés y la ley descrita por el dedo de Dios. En el lugar santo estaba el candelabro, que alimentado por aceite, que simbolizaba el Espíritu Santo, la luz, y también estaba el altar donde se sacrificaban, donde se traía la sangre del sacrificio que se había hecho afuera. Todos los creyentes que venían al templo entendían que un ser inocente
que la daba sangre de un ser inocente daba su vida por su pecado. Y allí confesaba sus pecados y adoraba a aquel Dios que estaba presente, que había alimentado al pueblo de Dios, que le había revelado su ley, que le había revelado su misericordia, que lo había perdonado y que lo había llamado. Y es interesante que nosotros nos encontramos actualmente estudiando esta gran verdad de la justificación por fe. Luego, por la ley, dice, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Este estudio deja claro que la fe y la ley no se excluyen mutuamente, sino que la primera, la fe, confirma la segunda. ¿Cuál es la función de la ley para cada uno de nosotros, para los cristianos actualmente? ¿Qué te parece si eso dejamos así pensando y volvemos en el próximo bloque? Porque así le damos tiempo a que la gente entienda que hay tres cosas que son fundamentales. Está ahora la promesa de salvación. Tenemos varios ítems para ver cómo es la fe, cómo son las obras, cómo es la ley. Vamos a ir definiendo algunas de estas cosas y lo vamos a hacer ahora enseguida de esta pausa musical. Desde niña aprendí quién es mi amigo fiel. Me dijeron que tu amor es como el ancho mar, que sin ti la vida no existiría más, que tu voz tiene el poder de sostenerla. Aprendí que solo en ti tengo felicidad, pero solo quiero hacer mi voluntad, Señor. Y si miras en mi ser, encontrarás maldad, pues hago lo que sé que está mal. Qué necesidad de ti, qué necesidad, Señor, qué necesidad de un nuevo corazón, qué necesidad, Señor, qué necesidad de ti, qué necesidad, Señor, qué necesidad de hacer tu voluntad, de que habites hoy en mí. Como sé lo que hay que hacer, todo me cuesta más. Pues intento enfrentar sin ti la tentación, pero cuando me arrodillo sé que estás ahí, mirándome con amor. Qué necesidad de ti, qué necesidad, Señor, qué necesidad de un nuevo corazón, qué necesidad, Señor. Dame fuerzas para enfrentar el mal. Dame la esperanza que me haga vivir. Dame fe en
soy en mí. Qué necesidad, qué necesidad, qué necesidad, oh Dios, de ti. Muy bien, amigos, continuamos con nuestro estudio, pero antes seguimos saludando a nuestros amigos. Sabemos que hay varios amigos en Lima, Perú, que están conectados a nuestra transmisión, lo cual agradecemos muchísimo y deseamos muchas bendiciones para ustedes. También a los amigos que están en Texas, Estados Unidos, allí también tenemos varios amigos y bueno, también para ellos un abrazo muy grande, el deseo de bendiciones y saludamos de todo corazón. También saludamos a Rosa Alves, que nos está escuchando o viendo. Saludamos a Ana María Villamayor, que también está conectada a nuestra señal. Y a varios amigos que, si bien no nos dicen de dónde son, están allí conectados a través de nuestras redes sociales, a través de la radio, por internet. Y bueno, un cariño muy grande para cada uno de ellos, deseando que el Señor los esté bendiciendo en este hermoso día del Señor. Y acá continuamos con Luis, viendo un tema fundamental. Luis, hablamos de que hoy íbamos a estudiar acerca de la fe de Abraham. Tenemos acá varias puntas que tenemos que empezar a tocar. Una de ellas fue la ley, la gracia y la verdad, justicia o justificación, todo este paquete. A ver, ¿cómo podemos empezar a entender o a desanudar todo esto para que podamos entender qué hace el Señor en nosotros y cómo debemos actuar nosotros? Recordemos que la carta a los romanos fue escrita en el conflicto de la iglesia primitiva entre judíos y gentiles. Los judíos pensaban, de acuerdo a sus tradiciones torcidas, que los cristianos, además de creer en Jesús, el Mesías, debían guardar la ley. Como ley se entiende la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia escritos y dados a Moisés, la ley moral y todos los preceptos que Dios había dado. En esa Torá tenemos un personaje central, patriarca, que dice: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Cuando Abraham creyó, ¿cómo era Abraham? ¿Qué era? ¿Era judío? ¿Existía Israel? No era judío, no existía el judaísmo. Era un nómada, muy rico, ¿sí? Era un gentil. Era un gentil. Podríamos decir hoy en estos términos, ¿no? Y sin duda alguna no había revelación suficiente. Abraham no tenía una Biblia como tenemos nosotros. Correcto. No tenía un Antiguo Testamento, ni la Torá tampoco. Pero hay una cosa importante que tenemos que rescatar, y es que, por ejemplo, tampoco Adán lo tuvo, ni su descendencia, hasta que comenzó a escribirse con Moisés algo de lo que el Señor estaba queriendo enseñarle al mundo en general. Pero Dios creó al hombre y a la mujer conscientes del bien y del mal. Y hay una cosa interesante: a medida que la memoria del ser humano y la edad del ser humano fue bajando, Dios encargó a los profetas, como Moisés, para que escribieran
y se reservó el derecho de escribir con su propio dedo su ley, que es el trasunto de su carácter, pero que los hombres no la podemos vivir, no la podemos cumplir por nosotros mismos. Y ahí entra la gracia de Dios. La ley de Dios es el trasunto de su carácter perfecto. Todos los seres del universo necesitan esa perfección. Algunos la tienen, los seres que no cayeron en el pecado, pero nosotros no, porque nuestro padre Adán tomó una decisión equivocada y heredamos una naturaleza pecaminosa que Dios tiene que intervenir sí o sí, porque si no, nos perdemos. Y Abraham, en la vida de Abraham, Dios intervino a través de una revelación y le hizo promesa. ¿Cuál fue la promesa? De que su mujer sería a luz un hijo, de que tendría una tierra, y que toda esa tierra que él veía iba a ser de él y de sus descendientes, y que tendría una nación, sería padre de multitudes, lo que un hombre desea en su vida, que su descendencia trascienda, que tener un lugar donde vivir. Y todo eso le prometió Dios a Abraham. Y dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue contado como justo. Abraham alcanzó la justicia por la fe, no por las obras. Solamente por creer. Por creer, por la gracia de Dios, por el llamado de Dios, por la revelación que Dios le hace. Yo no sé cómo le habló Dios a Abraham, cómo habrá sido el tono de voz. Pero evidentemente Abraham, por lo que encontramos en el Antiguo, en la Torá, por lo que encontramos, Abraham dialogaba con Dios, hablaba con Dios. Fue visitado por Dios en su casa, cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y en ese diálogo, como no se cumplía las promesas, Sara se rió. Sara se rió, ¿qué? Yo siendo viejita voy a tener un hijo. Ya la costumbre de la mujer ya había terminado. Sin embargo, Dios es el Dios de lo imposible. Así como puede dar vida a un ser humano, puede crear de nuevo la parte espiritual nuestra, y la creó en Abraham, padre de todos los creyentes. Y los hebreos, los religiosos judíos, decían que Abraham era perfecto. Y ellos se basan diciendo, por cuanto, en el versículo, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes, los judíos consideraban que el patriarca había cumplido toda la ley desde antes que fuera dada. También en el libro judío de los jubileos leemos que él, por el contrario, fue perfecto en toda su conducta para con el Señor y grato por su justicia todos los días de su vida. Y en otro libro judío, la oración de Manasés menciona que Abraham e Isaac y Jacob no tenían que arrepentirse ante Dios porque fueron justos y no pecaron contra ti. Acá vemos cómo se torció la justicia de Dios, presentando argumentos humanos y depositando la justificación sobre los méritos supuestos, entre comillas, porque el apóstol Pablo dice que no hay jactancia, no hay uno que pueda decir que soy perfecto. Que soy perfecto. Y dice también el apóstol, porque el evangelio de Cristo es potencia de Dios para salvar, para regenerar, para restaurar. Es la gracia de Dios derramada sobre la persona, no lo que la persona puede hacer. Abraham confió en ese Dios, por la gracia de Dios, por el llamado, porque escuchó la voz de Dios, porque Dios le habló, porque Dios se hizo amigo de Abraham. Y entonces la respuesta de ese corazón fue la confianza, que es un don de Dios. El conocimiento mutuo hace que esa relación sea mucho más estrecha
y más confiable. Y nosotros ahora al estudiar el Nuevo Testamento vemos el Nuevo Testamento, sí, y al ver en el Antiguo Testamento cómo Dios habló a los seres humanos y los que vivieron en la época del Antiguo Testamento y antes que fuera revelada la ley, se salvaban por gracia y por fe, porque Dios así lo había establecido y Dios podía hacerlo, porque es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisapiente, un Dios que puede salvar hasta lo sumo, porque Dios es Dios. Y no el hombre otro. Y nosotros, los hombres, podemos alternar con Dios, pero debemos humillarnos delante del Señor y delante de su presencia. Amigos, vamos a un corte musical y enseguida volvemos con mucho más de esto que es importantísimo para tu vida y la mía. Conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad. Tú ves, Señor, cuando no estoy en ti, y si caigo me vienes a salvar. Señor, también todo lo escuchas tú. Todo lo puedes ver, toda mi maldad, y aún así tu perdón me das, tu gracia, viniendo a salvarme. Veniste a salvarme, veniste a salvarme. Salvarme, veniste a salvarme, Dios, Señor, sé que me das tu amistad, tu gran amor que no tiene final, me das tu paz, demostrando tu amor, viniendo aquí a salvarme. Señor, te doy todo mi ser, mi corazón, solo es para ti, Señor, Señor. Quiero agradecerte que hayas venido a salvarme, oh, salvarme. Veniste a salvarme a mí, a salvarme. ¿Cómo expresarte toda mi gratitud? Pero nunca me callaré, cada mañana te lo diré. Puedo aceptarlo, pero no comprender tu sacrificio por mí, cuando perdido estaba yo. Te doy todo mi ser, mi corazón solo es para ti, Señor, Señor. Quiero darle gracias que hayas venido a salvarme. Veniste a salvarme, veniste a salvarme.
salvarme, veniste a salvarme, nunca dejes de salvarme, veniste a salvarme, veniste a salvarme. Muy bien, amigos, siguen llegando saludos de ustedes y antes de continuar con el estudio vamos a saludarlos a la familia Escobar que nos está siguiendo desde Villaguay. Un saludo muy grande, familia, y deseos de bendiciones para ustedes en este día. También a Mirela Acuña que nos manda saludos desde Santa Fe. Bienvenidos Santa Fe a la transmisión y deseamos de corazón que el Señor los esté bendiciendo. Amén. En este hermoso día y rogamos que puedan al escuchar llegar a la conclusión de que Dios tiene grandes bendiciones para ustedes, así como para todos los hijos que están en el mundo entero y desean vivir mejor cada día. Y por eso con Luis estamos estudiando. Hay otro personaje, Luis, que también tiene una gran enseñanza para nosotros y que nos deja en claro que no somos perfectos, que somos realmente muy pecadores y en muchos casos nos parecemos muchísimo a este personaje. ¿Quién es? Evidentemente el apóstol Pablo está presentando a dos líderes de Israel: Abraham, el padre de la fe, el que era padre de multitudes, que había dado un ejemplo maravilloso de fe y de fidelidad por la gracia de Dios, y ahora aparece otro personaje que usa el apóstol Pablo para presentarle, para presentar el Evangelio. Que la otra cara, ¿no? Sí, la otra cara, un rey. Recordemos que los reyes en el tiempo de David tenían poder de vida o muerte sobre la gente, lo cual nosotros ahora es inaceptable que una persona tenga poder de vida o muerte sobre otras, aunque había juicios también. Correcto. Y el rey David mostró que él tenía poder de vida o muerte en la persona de uno de sus soldados. Se apoderó de su señora, de su mujer, transgredió el 7º mandamiento. Y además dice la Escritura, y David dijo a Urías, al esposo: quédate aquí aún hoy y mañana y te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con sus siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Urías Heteo no descendió a su casa a estar con su mujer. Pero después David lo envía con una nota para que lo dejen y para que lo maten con la espada de los filisteos, de los enemigos de Dios. Y esto desagradó a Dios, dice la palabra de Dios, tremendamente, y Dios envió un profeta, un vidente, llamado Natán, para corregir, para hablarle al rey de su pecado. ¿Y cuál era la virtud de David? David merecía la muerte. ¿Cómo podía David librarse de las consecuencias del pecado? No pudo librarse de las consecuencias del pecado. El niño murió que engendró. Él perdió su autoridad como rey. Sus hijos se rebelaron y hubo muerte en su propia familia. Se mataron a espada. Absalón fue muerto por Joab, hijo de Sarbia, sobrino de David. Y vio cómo el reino se desmembraba, se venía abajo por su pecado. Y por eso David comienza a clamar a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu. Y notable que lo que leímos hoy acerca de Jesús en San Juan capítulo 1,
yo quiero volver allí sobre un versículo particularmente que hace, que reafirma lo que Dios pudo hacer por David en la presencia del profeta Natán. Dice: y Juan dio testimonio, el versículo 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero destacar esto: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios puede crear un ser a su imagen a través del Espíritu Santo, a través del arrepentimiento, a través de su justicia, pero no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para ser perfecto delante de Dios. Esta es la obra de la gracia, la obra de la justificación. Cuando un hombre se arrepiente de su pecado por la gracia de Dios, el arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo. Ese ser, no importa lo que haya hecho, es perdonado, es justificado. Dice la Biblia: Dios se acuerda de nuestra condición y de que somos polvo. Es decir, Dios sabe que no podemos ser lo que Él quiere que seamos, a no ser que aceptemos a Jesús, que aceptemos su gracia, que aceptemos su perdón, como lo aceptó David. Si hubiese entendido que la justicia era por las obras, tal vez David no tenía nada que presentar, porque sus obras eran un desastre. Eran malas. Eran un desastre, no tenía nada que presentar. Fíjate que ante la ley moral había transgredido varios de los puntos. Toda la ley. Transgrediendo un punto se transgrede todo. Pero, digamos, si vamos punto por punto, varios de esos puntos habían sido transgredidos, ¿no? Ahora, ¿le servía de algo que hayas vencido al gigante Goliat en el nombre de Jehová? No le sirvió de nada. Le servían sus años que había servido, que consultaba cada vez que iba a la batalla contra sus enemigos, traía al sacerdote Abiatar y consultaba a Dios. Eso tampoco le sirvió. ¿Cómo podía él librarse del pecado? Solamente sabía que solo Dios, por gracia, podía concederle el perdón. Y le pide: no quites de mí tu Santo Espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y escribe sus salmos de alabanza, como leímos hoy: no entres en juicio con tu siervo. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Dos hombres que fueron presentados por el apóstol Pablo como argumento de que fueron justificados por gracia, por fe: Abraham, antes de ser revelada la ley de Dios, antes de 14 años antes de ser circuncidado, como señal de que había sido aprobado por Dios, de aceptar el pacto. Él había recibido la promesa. David, aunque era un rey exitoso, no le sirvió de nada. Tuvo que humillarse delante de Dios y pedir el perdón. Y el profeta Natán le dijo: Dios ha remitido tu pecado. Tú eres ese hombre. Qué tremendo conflicto espiritual que tiene el hombre que peca, porque todos pecamos y pasamos por la tremenda crisis en la cual solo Dios puede quitarnos la culpa, quitar el pecado, aunque las consecuencias pueden seguir, como le pasó a David, que su reino fue inestable, que sus hijos se rebelaron, que tuvieron crímenes dentro de su familia, pecados y violaciones dentro de su familia, por el desenfreno, las consecuencias de su mal pecado. Desempeño. Pero Dios perdonó a este hombre y lo restauró. Por eso,
Nos dice aquí la Biblia en el libro de Romanos claramente, y vamos a leer estos versículos notables, lo que presenta la palabra de Dios cuando dice aquí lo siguiente: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonados y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Él sintió en su corazón y vivió la restauración que Dios pudo hacer en su vida, solo por gracia, solo por misericordia, solo por el don que Dios había dado de su Hijo que habría de morir en la cruz del Calvario. Importantísimo lo que estamos viendo. Hemos hablado muchísimo acerca de estos dos personajes que realmente nos muestran actitudes diferentes, vidas diferentes, pero que el Señor nos hace ver que a pesar de no conocerlo y aprender de Él, podemos recibir la salvación. De conocerlo, de aceptarlo, de tenerlo y de tenerlo todo, prácticamente perderlo, pero arrepentirse y recibir la salvación, son una muestra de cómo el Señor nos sigue amando y nos sigue perdonando y desea hacer en nosotros. Después de esta pausa musical, vamos a ver cómo deberíamos actuar nosotros para recibir ese perdón en muy pocas palabras. Pero no te vayas, quédate, porque lo que viene es la parte más importante: cómo debemos actuar nosotros ante esta situación. Poco más, esta promesa quiero alcanzar, no quiero esperar, pero mientras espero, sigo confiando, su poder me va a salvar, con los pies en la tierra mirando hacia él, yo voy, con los pies en la tierra mirando hacia él, voy caminando hasta encontrar a Jesús. Un nuevo día surgirá, pronto Jesús regresará, todo el llanto acabará, solo alegría habrá. No más tristeza, no más dolor, pues reinará el amor. Finalmente veré y adoraré a mi Rey y mi Salvador, con los pies en la tierra mirando hacia él, yo voy, con los pies en la tierra mirando hacia él, voy caminando hasta encontrar a Jesús. Con los pies en la tierra mirando hacia él, yo voy, con los pies en la tierra mirando hacia él, voy caminando hasta encontrar a Jesús. Muy bien, amigos, hemos visto la vida de estos dos hombres. Abraham, quien creyó y le fue contado por justicia. David, que ya creía que era el rey de Israel, hombre
que Dios había elegido para dirigir a su pueblo, cae en desgracia, peca, y ahora estamos viendo las consecuencias de su pecado en su familia, en su pueblo, en todo lo que había, y de ahí comienza una debacle. Y ahora estamos vos y yo, nosotros, los que vivimos hoy. ¿Qué posibilidades tenemos de recibir la salvación? ¿Qué debemos hacer para recibir esa salvación? Sin duda que deberíamos hacer lo mismo que Abraham o que aquel centurión romano al que se le dijo: cree y serás salvo tú y tu casa. Abraham, que creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué debemos hacer nosotros, Luis, hoy para recibir la salvación que Dios nos quiere dar? Interesante lo que el apóstol Pedro dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Una de las cosas que tenemos que hacer por la gracia de Dios es escudriñar las Escrituras. Allí vamos a encontrar el bálsamo para nuestra culpa, el perdón para nuestros errores, aunque quizás no nos libremos de las consecuencias. Y también vamos a encontrar en la palabra de Dios que la ley de Dios, revelada por Dios, escrita con su propio dedo, nos condena, nos muestra que nuestra condición caída estamos perdidos y nos lleva a Cristo, nos lleva a su gracia. Por eso... A su gracia y a su verdad. Y a su verdad, exactamente. Por eso vamos a mencionar aquí los versículos de Gálatas también que hablan acerca de la salvación. Qué bueno es recordar lo que hemos estudiado en ocasiones anteriores. Gálatas capítulo 3, versículo 21 y 22 y 23, dice: luego la ley es contraria a las promesas. Dios prometió a Abraham, le prometió la salvación, le prometió un hijo, le prometió una tierra, le prometió un pueblo. En ninguna manera, dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no puede vivificar. No puede hacer. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Nosotros, por la gracia de Dios, podemos recibir las promesas de Dios como las recibió Abraham. Podemos recibir el perdón como lo recibió David. Podemos recibir el perdón y el acompañamiento y las provisiones que Dios hizo, como Dios acompañó al pueblo de Israel en el desierto. Dios puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados, dice, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es el ayo, es el que nos conduce. La ley te condena, pero ella Cristo nos muestra dónde estamos. ¿Dónde estamos? En la condición que nos encontramos. Somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Dios pasó por alto nuestros pecados y nos ofrece gratuitamente el perdón. El hombre es solamente salvado por fe. Es interesante que las religiones no cristianas enseñan que el hombre puede alcanzar la vida eterna haciendo algo, peregrinando, meditando, sacrificándose, haciendo buenas obras, etcétera, etcétera.
En el seno mismo de la religión judía surgió la idea de que se podría obtener salvación guardando estrictamente la ley, cosa que es imposible. Incluso la iglesia cristiana cayó en el mismo error hasta que Lutero, precedido por otros reformadores, rescató la verdad de la salvación por fe y por gracia, o por gracia mediante la fe. El hombre se salva solamente por fe. La ley solo puede condenarnos, no tiene ninguna capacidad de darnos salvación. La ley es nuestro espejo. Nadie se lava la cara con el espejo. Necesitamos jabón y agua, el agua de la vida. La ley nos enseña que debemos hacer o dejar de hacer para no pecar con Dios, pero no nos salva. Basta de quitar la ley. Si nosotros quitamos la ley, no existe el pecado. Entonces no existiría la gracia. Algunas religiones predican que la ley fue abolida. La ley de Dios no es abolida, no puede hacer. La ley muestra la condición en que me encuentro. Eso lo hablábamos la semana pasada. Es decir, hey, si no hay ley, toma un revólver, andá y matá. No se debe. ¿Cómo? Entonces, si no hay ley. Matarás. ¿No hay ley? Entonces, no se debe hacer. Entonces sí hay ley. Esa es la incongruencia de algunas religiones que pretenden mal informarnos en cuanto a este amor de Dios, que es un regalo, que como no nos cuesta a nosotros, tal vez nos cuesta más aceptarlo. Nos cuesta aceptarlo porque siempre queremos, queremos hacer algo y no podemos hacer nada. Tenemos que recibir, es un don gratuito, es un regalo. Y los regalos a veces nos muestran, y siempre nos muestran, nuestra verdadera condición y la necesidad que tenemos de ese regalo, porque no lo podemos obtener por nuestra propia cuenta. Por eso Jesús vino a esta tierra. Por eso los antiguos profetas indagaron diligentemente acerca de la salvación tan grande que Dios había revelado en el sistema antiguo, entre comillas, que se salvaban por fe. No se salvaban por el corderito solamente que llevaban, sino que allí estaba la presencia de Dios, estaba el Espíritu Santo y estaba el símbolo del cordero. La redención. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y entonces iban allí y confiaban en el ser inocente que algún día vendría, en el Mesías que vendría y que redimiría a Israel de sus pecados, pero no solo a Israel, sino a todo el mundo. A toda la humanidad. A toda la humanidad. Ahí estamos incluidos los gentiles, los que vaya a saber qué sangre tenemos mezclada por ahí. No sabemos a veces origen europeo, pero una mezcla, ¿no es cierto? ¿De dónde? Una mezcla. Somos gentiles y necesitamos de la gracia de Dios, así como también los que vivieron en el Antiguo Testamento se salvaron por gracia, confiando en la propiciación que Cristo habría de hacer como Mesías, como Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Interesante que cuando Juan el evangelista ve a los redimidos de todos los tiempos en la Nueva Jerusalén, en el libro de Apocalipsis, dice que ellos alaban a Dios y cantan un cántico nuevo y que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Lavaron sus ropas. Sangre que limpia, sangre que emblanquece, sangre que viste, que salva. Sangre que salva. Es el sacrificio de Jesús por cada uno de nosotros, que Lutero, el 31 de octubre de 1517, clavó las 95 tesis, rescatando la doctrina de la salvación para todos por la fe. Dios bendiga a cada uno, es nuestro deseo y oración. Gracias, Luis. Hermosísimo momento de meditación, de enseñanza, hermoso momento donde tú y yo podemos estar entregando nuestra vida al Señor, deseosos de encontrarnos muy pronto en la patria celestial. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo, Dios mediante, la semana que viene, cuando digamos que estamos estudiando al aire.
Es que lloverá en la tierra nueva, oh sí, lloverá en la tierra nueva, ¿quieres venir? Aleluya.